Bienvenidas y bienvenidos a Selección y Refinamiento de Gráficos para impresionar y persuadir en corto tiempo. En este módulo vamos a aprender muchos de los factores detrás de la estética o el diseño adecuado de los gráficos, de forma que podamos diseñar gráficos que impresionen y que persuadan. Esto, si bien no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin, marca una diferencia real en nuestra comunicación y en la visualización de nuestros datos de Infosegura. En primer lugar, vamos a explorar la selección y refinamiento de gráficos para impresionar y luego vamos a pasar a algunos de los factores que nos permiten refinar nuestros gráficos para persuadir. Cuando hablamos de seleccionar y refinar gráficos para impresionar, lo primero que tenemos que mencionar es la estructura y la jerarquía. Estos dos factores hacen que nuestros gráficos se vean limpios, ordenados. Y para conseguirlos tenemos que asegurarnos de que nuestro gráfico tenga, en primer lugar, una estructura consistente. Esto quiere decir que tenga un título, un subtítulo, un campo visual con ejes, con leyenda y una línea con la fuente de la información en la parte inferior. Esto hace que el gráfico se vea profesional, básicamente que se explique por sí mismo, que ahorre confusión, que ahorre preguntas innecesarias. En pocas palabras, que no le falte información al gráfico. En segundo lugar, podríamos hablar de una distribución equilibrada, es decir, en los distintos elementos que acabamos de mencionar, tienen que estar distribuidos equitativamente sobre el gráfico. Es decir, que el título no puede tener el mismo tamaño que el subtítulo, que a su vez no puede tener el mismo tamaño que la línea de fuente. Todo debe estar distribuido de acuerdo a su importancia y el gráfico como tal debería ocupar aproximadamente 75% de nuestro campo visual. En último lugar tenemos la alineación. Para lograr estructura y jerarquía en nuestro gráfico, los elementos deben estar alineados y de hecho a través de la menor cantidad de líneas verticales u horizontales, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Como podemos ver en este gráfico, se ve que hay una estructura consistente, es decir, hay un título, un subtítulo, está la fuente, luego tenemos que está todo distribuido equilibradamente y además está alineado de forma adecuada. Como se puede notar, esto da una sensación de orden. El segundo factor para lograr gráficos que impresionen es la claridad. Esto consiste en primer lugar que no tenga elementos superfluos, es decir, que nada sobre, que todo lo que no apoye o contribuya al gráfico se elimine, que se evite la ambigüedad, es decir, que no hayan elementos que puedan ser malinterpretados y por último, que podamos usar convenciones y metáforas fácilmente entendibles, como por ejemplo, que entre más oscuro significa más intensidad y más claro significa menos intensidad, que el rojo es calor o que el azul es frío, por ejemplo. Como podemos ver en este siguiente gráfico, se ve que no se añaden elementos innecesarios, que no hay nada que pueda ser malinterpretado y que se usa esa convención de la profundidad o la intensidad del color para indicar mayor cantidad. Y en tercer lugar tenemos el factor de la simplicidad. Los gráficos entre más simples son más efectivos. Tenemos que incluir solo lo que sea justo y necesario. Nada sobra, nada es casual. Cada elemento del gráfico tiene que tener un objetivo. Aquí también tenemos que tener en cuenta que si queremos enfatizar uno de los elementos del gráfico, solo hace falta que lo hagamos una vez y a través de un medio concreto, sea el color, sea la intensidad, lo que sea, pero solamente uno. No tenemos que escoger varios elementos para hacerlo resaltar. Esto también incluye el hecho de que tenemos que minimizar al máximo el uso de colores. Muchos colores tienden a distraer a la audiencia y además de esto, limitar el viaje visual, que es el viaje que hacen nuestros ojos del gráfico a la leyenda. Este debe ser el viaje más corto posible. Todos estos elementos hacen que el gráfico sea simple y de esa forma mucho más efectivo. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, el gráfico tiene solo lo justo y necesario para entenderlo, pocos colores y un viaje visual bastante corto, ya que podemos pasar directamente al gráfico a la leyenda sin ningún tipo de complicación. Y por último vamos a ver la selección y el refinamiento de gráficos para persuadir. El primer paso es definir la idea principal, pasar del qué estoy intentando decir al de qué tengo que convencer a mi audiencia. Y para poder persuadir o convencer a nuestra audiencia de algo, tenemos que tener muy claro qué es ese algo, o sea, definir esa idea. Una vez que la tengamos, tenemos que hacer que esa idea principal resalte, añadiendo información visual que concentre o atraiga la atención hacia un punto particular del gráfico y además aislándola del resto, reduciendo el número de atributos únicos para todos los otros elementos, es decir, agrupándolos o haciéndolos grises, opacándolos, básicamente para hacer resaltar la idea principal. Esto incluye finalmente ajustar los alrededores, es decir, modificar las variables que complementan o contrastan con ese punto principal, eliminando lo que sobra, añadiendo lo que hace falta y modificando la idea principal si queremos verla desde otra perspectiva, por ejemplo.
En este gráfico podemos ver bastante claro cómo el color de este número hace que resalte la idea principal del gráfico, que es la que está en la parte superior, y nos persuade automáticamente que fue abril del 2020 el mes con menos homicidios, porque llama la atención esa parte del gráfico, que es precisamente el argumento que se quiere probar. Y con esto hemos terminado el módulo de selección y refinamiento de gráficos para impresionar y persuadir en corto tiempo. Ahora es su turno de crear gráficos que impresionen y persuadan.